Buenas noches, qué alegría poder estar aquí con ustedes y ver un grupo muy especial que se ha reunido. Es un privilegio que tenemos en esta maravillosa oportunidad para poder estudiar la palabra del Señor Jesucristo. Y el título para esa noche es El mensajero del Apocalipsis. Y estaremos iniciando una jornada profética en la que la Biblia va a culminar con algunos descubrimientos maravillosos. Y esa noche vamos a comenzar estudiando un texto de la Biblia bien conocido y que nosotros creemos que es la espina dorsal del adventismo. Y me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 6 y el verso 7. Y con este pensamiento en la Biblia hemos de responder algunas preguntas, que cuál sería el significado de ese mensaje de ese ángel y cuáles son las características del mensaje que proclama ese ángel y a quién entonces está representando ese ángel. Vayamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y verso 7. La palabra del Señor dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Palabra del Señor. El ángel es una palabra procedente del griego ángelos, y ángelos entonces significa el mensajero. No solamente significa el mensajero, sino que en la Biblia también ángel puede referirse tanto a seres celestiales como también al ser humano, cuando éste entonces decide actuar como un mensajero de parte de Dios. Lucas 7:24. El ángel de Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7 tiene un mensaje de advertencia para presentar a todos los habitantes de la tierra. El hecho de que el mensajero esté volando en medio del cielo y que el mensajero entonces esté proclamando su mensaje en voz alta nos hace entender que este es un mensaje urgente, que este es un mensaje que no hay tiempo que perder. ¿Y cuáles son las características del mensaje del primer ángel? El primer ángel entonces, él predica el evangelio eterno. Él proclama que todos deben temer a Dios y le deben dar gloria. Él presenta también que ha llegado la hora del juicio. Y también llama a todos a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Evangelio eterno. Esa palabra evangelio viene del griego evangelión, que puede significarse como las buenas nuevas. En la Biblia el evangelio está relacionado a las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, el mensajero de Apocalipsis no anuncia un evangelio cualquiera. No, es simplemente un evangelio o algún evangelio. Él está anunciando el evangelio eterno. El hecho de ser eterno significa que nunca tuvo entonces un inicio y que jamás va a tener entonces un fin. Es el mismo evangelio desde la eternidad, en el pasado, hasta la eternidad entonces en el futuro. Eso significa que también, tanto como el evangelio del Antiguo Testamento está de acuerdo con el evangelio del Nuevo Testamento. ¿Qué grupo religioso tendrá las características para presentar ese evangelio eterno? Podemos dividir el mundo religioso cristiano prácticamente en tres vertientes bien distintas. Ellos son un ejemplo. Los evangélicos protestantes, este grupo entonces se caracteriza por todos los que no son católicos o que surgieron entonces después de la reforma de la iglesia en la Edad Media. Entre las iglesias de este grupo están todos los evangélicos tradicionales, conservadores, libertadores, pentecostales, entre otros. Para los evangélicos protestantes, el evangelio
o las buenas nuevas de salvación se dividen en dos fases. Número uno, para los que vivieron en el Antiguo Testamento, quienes según los evangélicos alcanzaban la salvación a través de las obras de la ley. Y número dos, para quienes vivieron o viven en el periodo del Nuevo Testamento, donde la salvación se alcanza a través de la gracia mediante la fe. ¿Será que ese sería el grupo que representa el ángel de Apocalipsis 14? Por supuesto que no. Vimos con claridad que no presenta un evangelio eterno, sino presenta dos evangelios. Uno de acuerdo con el Antiguo Testamento y otro de acuerdo con el Nuevo Testamento. Otro grupo son los católicos. El segundo grupo de cristianos está representado por la Iglesia Católica. Para los católicos, la salvación no se alcanza por las obras de la ley, ni por la gracia mediante la fe, sino a través de los sacramentos de la Iglesia. Ellos son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden y el matrimonio. Según la teología católica, los sacramentos comunican la gracia que salva. Y de esa forma la Iglesia llega a ser el propio instrumento de su propia salvación. Sin embargo, esto no es posible encontrar en la Biblia, ese modelo de salvación a través de la Iglesia. Y número 3, los adventistas del séptimo día comprenden por evangelio eterno el mensaje de Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que habla de el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando vamos a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 3, verso 15, para reforzar lo que hemos leído en Apocalipsis 13, 8, dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ese entonces te va a herir en la cabeza, y tú le vas a herir entonces el calcañar. Y cuando vamos a otro pasaje de la Biblia, a Génesis capítulo 3, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y entonces lo vistió. Cuando vamos a 1 de Pedro 1, 18 al 21, dice el texto bíblico: sabiendo que fuiste recatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza solamente sean en Dios. Un pasaje más, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, mis hermanos y amigos, la salvación es la misma para todos, no es diferente, tanto para los que vivieron antes de la cruz, como para los que vivieron y viven entonces después de la cruz. Ese es entonces el evangelio eterno. El modelo de ese evangelio es el del Cordero que fue muerto, y es la gracia que comunica a nuestros primeros padres inmediatamente entonces después de la caída del hombre. La única diferencia es que el Antiguo Testamento eran salvos por la gracia mediante la fe del Cordero que iba a venir en su momento, y nosotros del Nuevo Testamento por la gracia mediante la fe en el Cordero que ya vino. Y eso lo podemos encontrar en el libro de San Juan, el capítulo 3, el verso 16, un texto bien conocido por nosotros. Es por eso que hoy podemos decir que nadie jamás fue salvo por alguna cosa que haya hecho, o sea, las obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy en día solamente tenemos que aceptar por la fe esa gracia que está disponible desde la fundación entonces de lo que es el mundo. Y este asunto se verá más claro en otro tema que estudiaremos todavía en esta semana. Nosotros podemos notar que el mensaje del Evangelio eterno está presentado por remanente de la profecía bíblica.
Un pueblo que surgió especialmente para restaurar esa y otras verdades. Pero el mensajero de Apocalipsis dice: temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios significa obedecerlo, significa guardar sus mandamientos. Por eso es cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 5, el verso 29, dice el texto bíblico: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien entonces para siempre? Guardar los mandamientos es parte de temer a Dios. Y Deuteronomio capítulo 6, el verso 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días entonces sean prolongados. De acuerdo con Salomón, ese es el deber de todo hombre. Eclesiastés capítulo 2, el verso 13 dice el texto bíblico: el fin de todo discurso es este: temed a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Palabra de Dios. Al pueblo del tiempo del fin se le conoce como aquellos que temen a Dios. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12 dice la palabra del Señor: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el verso 12 dice de Apocalipsis 14: aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, temed a Dios es guardar sus mandamientos. Pero también el mensajero de Apocalipsis dice dar gloria a Dios. Y ese tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, el capítulo 6, el verso 19 al 20 dice el texto bíblico: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo entonces del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido entonces comprado por precio? Glorificad entonces a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Pablo más adelante escribió en 1 Corintios capítulo 10, el verso 31, él dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, entonces hacedlo todo para la gloria de Dios. Veremos más sobre esa característica en otro estudio más adelante. Sin embargo, nosotros llegamos a comprender entonces que el mensajero de Apocalipsis capítulo 14, el verso 6 y 7, tiene un mensaje especial relacionado con la observancia de los mandamientos de Dios y también con el cuidado del cuerpo, o sea, la salud. Y esas características también señalan a la iglesia adventista del séptimo día. Pero también el mensajero de Apocalipsis dice: llegó la hora de su juicio. Y saben, nosotros llegamos a entender que la hora del juicio representa Apocalipsis capítulo 14, 7, que está íntimamente ligada a lo que fue la purificación del santuario de Daniel en Daniel capítulo 8, verso 14. Esos textos presentan como un telón el fondo de la historia del movimiento millerita y el gran chasco que ocurrió el 22 de octubre de 1844. ¿Cuándo fue el gran chasco? ¿Cuál es la referencia bíblica que podemos encontrar de eso? Está Daniel capítulo 8, 14 y Apocalipsis 10, el verso 10. En ese tiempo comenzó el juicio investigador de la profecía bíblica. Ese día no solo comienza el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y Apocalipsis capítulo 14:7, sino que también es la fecha del nacimiento del movimiento profético que se llamaría Iglesia Adventista del Séptimo Día, pueblo caracterizado por el ángel como el que anuncia que el juicio investigador preadvenimiento
comenzó entonces en la fecha del 22 de octubre de 1844. Pero también el mensajero de Apocalipsis habla, adorar entonces a aquel que hizo. ¿Qué significa entonces el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Cuando uno va al libro de Salmos capítulo 146, allá en el verso 5 y verso 6, nosotros encontramos que en la Biblia aparecen varias veces juntas o cercanas las palabras cielo, tierra y mar. Cuando eso sucede, la palabra de Dios nos está remitiendo al relato entonces que es de la creación, donde nosotros tenemos una referencia al Dios que hizo, al Dios creador. En el relato de la creación, de acuerdo con los escritos de Génesis capítulo 1 y 2, descubrimos que el significado del por qué adorar a aquel que hizo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Génesis 1:1, allí comienza la creación con las siguientes palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue por todos los días de la creación hasta llegar a Génesis 1:31 y Génesis 2:1, que dice el texto bíblico, y vio Dios que entonces todo lo que él había hecho, y él miró que todo era bueno en gran manera, y dice la palabra del Señor, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Pero más adelante en el capítulo 2, allá en el verso 1, dice el texto bíblico, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Aunque Dios terminó su obra de la creación en lo que es y fue el sexto día, la Biblia nos revela que Dios solo la terminó en el séptimo día. Génesis capítulo 2, versos 2 al 3, encontramos lo siguiente. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y bendijo Dios el séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, la creación fue concluida, dice la palabra del Señor, en el séptimo día. A pesar, hermanos, de que Dios no hizo ninguna obra ese día, dice la palabra del Señor que creó el séptimo día. Y además entonces de crear, Dios descansó en ese día. Y Dios en ese día, dice la palabra del Señor, que lo bendijo y también lo santificó. En otras palabras, ese día fue reservado por Dios para ser un día exclusivo, para adorar a aquel que hizo entonces todas las cosas. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, el capítulo 20, el verso 8 al 11, encontramos el cuarto mandamiento, que es parte de la ley de Dios, y dice el texto bíblico, acuérdate, dice, del sábado para santificarlo, 6 días entonces vas a trabajar y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro entonces de tus puertas. El versículo, precisamente el versículo 11, concluye mostrando el motivo por el cual el séptimo día es un día santo. Dice la palabra del Señor, porque en 6 días hizo Jehová entonces los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y entonces lo santificó. La palabra del Señor dice que el sábado es santo, porque Dios hizo de ese día un día santo. Y nuevamente tenemos la misma mención de cielo, tierra y mar, refiriéndose a la creación en su totalidad. Y el séptimo día es un día especial porque Dios descansó, lo bendijo y entonces Él lo santificó. Saben, mis amigos, que el sábado fue instituido
por Dios y llegó a ser un recuerdo constante de la creación. Adorar a Dios en el sábado significa entonces reconocerlo como nuestro Dios creador, pero también como nuestro sustentador. Eso hace del sábado, además de un día singular, una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿por qué ese llamado a adorar a aquel que hizo? En verdad, mis amigos, el gran conflicto entre el bien y el mal tiene como base la elección de quién nosotros vamos a adorar. ¿Adoramos al Señor, quien es nuestro creador, quien es nuestro redentor? ¿O inevitablemente estaremos adorando a lo que se conoce como Apocalipsis 13, 4, 8, 12 y verso 15, adorando a la bestia y a su imagen? Saben que la Biblia dice en Apocalipsis 13, 16, 17 y 14, 9 y verso 11, que aquellos entonces que adoren a la bestia y que adoren a su imagen van a recibir la señal o la marca de la bestia. Sin embargo, Apocalipsis 7, 3, sin embargo, los que adoren a Dios van a recibir la señal o el sello de Dios, mis hermanos. Una vez más, nosotros vemos que las características del ángel señalan a la iglesia adventista del séptimo día, inclusive en lo referente a la observancia del sábado. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el mensajero que aparece en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6 y verso 7, llega a tener un cumplimiento profético. Y el cumplimiento profético llega a surgir con el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día después del 22 de octubre de 1844. El movimiento adventista es el único que cumple todas las características del mensaje que proclama este ángel. Por los siguientes motivos: la iglesia está predicando que predica el evangelio eterno. Proclama que todo el mundo tema a Dios y sobre todo que guarde sus mandamientos. Posee también un mensaje y también posee un estilo de vida especial, sobre todo en el área de la salud. Anuncia también esta iglesia que el juicio investigador preadvenimiento comenzó ya y comenzó el 22 de octubre de 1844. Y no solamente eso, presenta también el sábado como un día especial de adoración al Dios creador y lo caracteriza como una señal distintiva de su pueblo en todas las eras que nosotros queremos buscar. Vemos también que el mensajero de Apocalipsis está ligado también a un personaje bíblico, y ese personaje está presentado como un profeta. ¿Quién es ese profeta y por qué es un profeta? Esta y otras preguntas las responderemos en los próximos estudios de nuestra serie, mis hermanos. Por lo tanto, después de conocer el mensaje de hoy, ¿a cuánto le gustaría vivir y predicar el mensaje del Apocalipsis capítulo 14, verso 6 y también verso 7? ¿A cuánto le gustaría? Experimentaremos gratitud en ser elegidos para llevar un mensaje eterno al mundo. Alabado sea Dios por esa hermosa decisión de cada persona, porque fuimos llamados para predicar este mensaje y nosotros sabemos que no tenemos tiempo que perder. Tenemos que vivir este mensaje y tenemos que predicar y tenemos que vivirlo también. Así que, mis hermanos, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta linda noche, al haber estudiado y reflexionado sobre el primer tema de esa noche, que tiene que ver con el mensajero del Apocalipsis. Vamos a orar esta noche. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Esta noche, Padre, queremos darte gracias porque hemos estudiado parte de la Biblia, pero parte de las profecías de Apocalipsis capítulo 14, 6 al 7, donde ese mensaje tiene que ver con nosotros, a vivir ese mensaje, pero sobre todo a predicarlo. Permite, Señor, que podamos vivirlo a la altura.
Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.